Buen día, mis estimados estudiantes de organización de computadores. El día de hoy voy a hablarles de el lenguaje ensamblador. Antes que empecemos a hablar de el lenguaje, vamos a repasar en dónde es que necesitamos el uso del lenguaje. Recordando, lo que tenemos es un compilador, el compilador que se va a encargar de pasar ese lenguaje de alto nivel, que seguramente es un lenguaje tipo C, C++, a unos y ceros, que es lo que requiere mi procesador, en este caso lo que voy a tener en mi memoria de programa, que usualmente va en un archivo cargado mediante un archivo .hex, ¿listo? Que ese es el lenguaje que la máquina entiende. Sin embargo, para pasar de esa información de alto nivel a esa información ya de muy bajo nivel, como unos y ceros, necesito pasar por un proceso. Ese proceso es el que hace el compilador, en donde él hacía un preprocesamiento, una compilación, pasaba por una etapa de ensamblador y finalmente una etapa de vinculación o de linking. La idea es que nuestro lenguaje ensamblador pues, es ese punto intermedio en donde necesitamos un paréntesis como una idea intermedia entre el código de alto nivel y el código ya en unos y ceros. Lenguaje ensamblador es una forma, es un lenguaje que me permite tener, pues llegar a tener una cercanía mayor con el funcionamiento del procesador. No es estándar para todos los procesadores, es particular para cada uno y por el hecho de que ustedes están haciendo su propio procesador, no hay ningún tipo de software que les cree el lenguaje ensamblador específico para su procesador. En esta presentación yo voy a tomar un procesador de ejemplo y voy a atarme a ese procesador. Cuando uno escribe un lenguaje ensamblador, se van a dar cuenta que está vinculado directamente con el procesador con el cual están trabajando. Es decir, que el lenguaje, los códigos que yo voy a presentar en esta presentación no son válidos para ninguno de sus procesadores debido a que ustedes están pensando en otro tipo de estructuras que no son compatibles con lo que yo voy a presentar. Sin embargo, me es útil porque voy a mostrarles cómo el lenguaje ensamblador funciona y eso les va a permitir construir sus propios programas y emplear el lenguaje ensamblador para después llegar al código del programa en unos y ceros. En esta presentación igualmente les mostraré cómo se escribe el lenguaje ensamblador, mi programa en lenguaje ensamblador y además cómo va a quedar ese programa en unos y ceros o cómo debe estar precargado en un archivo hexadecimal para que lo tome en la memoria. Entonces, primero que todo, necesito conocer las operaciones del procesador con el cual estoy trabajando. Para eso, usualmente, lo que ocurre es que hay una descripción en el manual de los procesadores. En este caso, si se dan cuenta, tomé el conjunto de instrucciones muy parecido al que vamos a hacer en nuestros proyectos. Sin embargo, no son exactamente los mismos. Importante aquí es que todas las operaciones tienen un mnemónico. Como les dije, es muy importante el uso de mnemónicos porque eso me simplifica el llamado de la instrucción. Para no tener que indicar, por ejemplo, multiplicación entre registro AC y operador de instrucción, sino solamente empleo MUL. Además, pues aquí lo que hice fue poner un código en binario que me va a servir posteriormente para poder escribir mi código en hexadecimal, en el archivo hexadecimal. Entonces, importante aquí, tenemos instrucciones de transferencia de información, en este caso move, mover datos desde la memoria hacia el registro acumulador. Tengo store, que es mover los datos desde el registro acumulador a memoria, la suma con carry, la suma normal, nuestra resta, que en este caso todas las operaciones aritméticas, tanto la multiplicación también como la comparación, la AND, la OR, son operaciones entre dos operadores. En este caso, todas esas operaciones se registran, se hacen con respecto al registro acumulador y el operador que venga en la instrucción. También tengo la operación de NOT, que se hace directamente sobre el registro acumulador. Tengo los desplazamientos aritméticos hacia la derecha y hacia la izquierda. Sobre el registro acumulador también tengo rotaciones derecha e izquierda. También tengo el llamado de subrutina, que lo denominé aquí call,
tengo el retorno de subrutina, aquí lo llamo RTN. Tengo el salto condicional, incondicional, que lo llamo jump. También tengo un salto de programa si el caso de que tengo un igual. Si también tengo el caso en el que es menor que o mayor que. Estos saltos lo que hacen es verificar el comportamiento de las banderas, la bandera 0 y la bandera negativo. Tengo en este caso las mismas banderas del procesador que ustedes están haciendo. Tengo una bandera también correspondiente al bit de carry y otra bandera correspondiente al bit de overflow. También tengo las instrucciones de push y de pop correspondientes a las interrupciones. Tengo el de deshabilitar y habilitar el bit de interrupciones globales, un retorno de interrupciones y tengo una instrucción de detener el funcionamiento del procesador. Si ustedes se dan cuenta, este procesador está enfocado absolutamente, todas sus operaciones están enfocadas al registro acumulador. Por eso, el programa en ensamblador que voy a escribir, se van a dar cuenta que siempre tengo que ajustar el registro acumulador o siempre debo estar segura de qué contenido tengo en el registro acumulador para almacenar la información. Entonces, primero que todo, necesito conocer el formato de instrucción. Esto es con el fin de poder generar el código de unos y ceros del lenguaje de máquina que necesita mi procesador. El formato de instrucción lo necesito conocer para poder saber en dónde tengo que poner los unos, dónde tengo que poner el opcode, dónde tengo que poner el modo de direccionamiento y dónde puedo poner mis datos. Sin embargo, no es necesario para escribir el código correspondiente al ensamblador. No lo necesito. Literalmente conociendo los modos de direccionamiento y las instrucciones es más que suficiente para poder empezar a escribir los programas en mnemónico, empleando los símbolos mnemónicos. Listo. Entonces, en este caso, mi memoria va a tener solamente un tamaño de 8 bits, por lo cual voy a disponer que mi instrucción va a necesitar de ir 2 veces a la memoria. O sea, para poder construir toda la instrucción completica de 16 bits, lo que voy a hacer es ir y traer 2 partes de la memoria, 2 partes de esas, ir 2 veces a memoria para poder integrarlas. Entonces, la primera parte es la de arriba, en donde tenemos un código de operación que va a ser de 5 bits. En este caso voy a pensar en solo un bit para modos de direccionamiento y voy a dejar los 10 bits restantes para lo que es el operando y la dirección. Los códigos de operaciones pues puedo tener hasta 32 diferentes operaciones. Entre los modos de direccionamiento solamente en este caso voy a pensar en modo inmediato y modo directo. Y además, esos 10 bits me permiten tener datos desde 511 hasta menos 511. Si yo tengo un entero con signo, o en el caso de enteros positivos sin signo, o los unsigned int, yo voy a tener desde 0 hasta 1023. Y se le puede dar una dirección desde 0 hasta 1023. Bueno, entonces mi lenguaje ensamblador está constituido por varias partes. Una primera sección en donde yo pongo un punto data y pongo el nombre de mis variables y le asigno la dirección en donde yo voy a tenerla. Seguramente si ustedes piensan en una arquitectura de tipo Harvard, esa dirección es la dirección en donde está, en la dirección de memoria de los datos. ¿Listo? Es esta parte, donde está A y B en este caso. Y ahí yo pongo todas mis variables y lo que pongo ahí es la dirección. Yo tengo que asignar una posición en memoria, nadie más la va a asignar. Usualmente eso lo hace el compilador, pero pues en nuestro caso somos nosotros nuestros compiladores. Es decir, que nosotros tenemos nuestra tarea de distribuir la memoria y de localizar toda la información que nosotros necesitemos. Esta información es la información de la dirección de las variables. En este caso, esas direcciones están en formato hexadecimal. ¿Cómo sé que están en formato hexadecimal? Porque tengo un 0, una X y 3 posiciones, cada una de 4 bits máximo. También tengo un punto code en donde voy a hacer explícito mi programa. En este caso, pues es la información de mi código. De ahí para allá tengo todo lo correspondiente al código.
Importante aquí es que vamos a emplear unas etiquetas o labels en inglés que me van a indicar el punto del programa. Me van a ser útiles si yo quiero hacer subrutinas, si quiero hacer algún tipo de salto o simplemente para indicar el principio de mis programas. En este caso, usualmente nosotros siempre tenemos que todos nuestros programas en C o en C++ están escritos en un main. Entonces, el main es mi etiqueta de llamado del programa principal. Tengo que, si se dan cuenta, uso mnemónicos. Esos mnemónicos siempre van en mayúscula. Usualmente puedo usar de 3 a 4 sílabas. No es usual que usemos más de 4 sílabas, sin embargo es posible encontrarlos. Bueno, pero no son tan usuales. Usualmente casi siempre se tienen 3 sílabas. Y se pueden emplear la negrilla, como en este caso, para poder indicar pues que corresponde a una instrucción y separarla de las variables. Sin embargo, pues no es necesario. Cuando uno está escribiendo el programa, uno lo que hace es dejar un espacio, una columna, en donde van las instrucciones, los mnemónicos, y otra columna donde uno puede colocar las variables de esas operaciones. También tengo que, en el caso de que yo tengo un formato inmediato, o sea, quiero que un nodo de direccionamiento sea de forma inmediata, el contenido lo que voy a hacer es ponerlo directamente. En este caso, lo que estoy haciendo es trayendo un dato directamente, inmediatamente. Es decir, que si yo miro la instrucción de AND, lo que voy a ver es que todos están en cero. Todo donde va el dato va en cero. Lo estoy poniendo, siempre lo pongo en hexadecimal. No lo voy a poner en decimal, no lo voy a poner en binario, lo estoy poniendo en hexadecimal. Eso es una forma estándar de escribirlo. Entonces ahí lo que hago es poner un 0x000. Así lo estoy haciendo. Ahora, si yo quiero no necesariamente enviar el valor directo de forma inmediata, sino quiero tener una dirección en donde esté la variable, lo que hago es simplemente poner el valor, bueno, la variable correspondiente en donde está la dirección. Como ya sabemos, en la parte de arriba tenemos la información de la dirección, en donde dice punto data, ahí voy a ver la dirección que me va a interesar en el caso de cuando yo esté haciendo mi programa en unos y ceros. Por el momento, pues para mí eso es una variable que tendrá alguna posición en memoria que pues, se define en la parte de arriba y aquí solamente me interesa es esa variable. En este caso, si se dan cuenta en mi formato de instrucción, solo tengo a un solo operando. En el caso de tener más de un operando, lo que hago es poner una coma, en este caso, por ejemplo, A, coma, y puedo poner el otro operando. ¿Sí? Esos operandos pueden cada uno tener su modo de direccionamiento de forma individual. Claro que sí. Es decir, que aquí yo podría poner una A, coma, por ejemplo, 0x00b, lo cual implicaría que mi primer operando viene de forma directa y mi segundo operando viene de forma inmediata. De la misma forma, si yo quiero conocer o poner el formato, emplear el formato en forma indirecta, entonces lo que hago es poner estos corchetes para indicar que esta variable b, o sea, esto que estoy haciendo aquí, realmente implica que tengo que ir a memoria a traer la dirección y después ir a traer el dato. O sea, estoy trabajando en modo indirecto. ¿Listo? Esta siguiente forma es modo indirecto. E igualmente, si yo quiero poner otro operador, pongo una coma y puedo localizar aquí el siguiente operador. Recuerden, es ideal que cada valor, que cada operación, que cada operador, si yo tengo más de uno, contenga también su modo de direccionamiento. Porque es posible que sea pues, más útil si yo tengo dos valores en la misma instrucción, que pueda llegar a tener cada uno su modo de direccionamiento. Con eso puedo hacer múltiples y diferentes tipos de instrucciones. Sin embargo, pues en este caso, el lenguaje ensamblador que les voy a presentar es sencillo y solamente tengo de un solo operador, cumpliendo siempre mi formato de instrucción que les mostré en la anterior diapositiva. Finalmente, si yo deseo hacer cualquier tipo de comentario por cada una de las líneas, lo que hago es poner un punto y coma e incluyo el comentario correspondiente. Importante, no poner comentarios entre líneas, es decir, debajo de esta AND
poner, por ejemplo, aquí un comentario atravesado. ¿Por qué? Porque es mejor, es mucho más limpio y es mucho más fácil para la persona que lo está leyendo encontrar una columna de solo las instrucciones, como se encuentra acá, por ejemplo, los operandos, y si hay algún tipo de comentario, emplear la zona a la derecha. Bueno, obviamente aquí pues la única forma de poner los comentarios sería de esta forma, tanto en la sección de data como en la sección de code. Ahora, para que esto quede aún más claro, voy a presentar dos ejemplos. Nuestro primer programa de ejemplo, en términos sencillos, lo que va a hacer es incrementar el valor de una variable, en este caso la variable a, va a ir incrementando de 1 en 1 en cada vez que yo paso por este programa. Y en el momento en el que ese valor llega a 1023, lo que va a pasar es que voy a empezar ahora a decrementar en la segunda parte del programa con el else, lo cual me permite al final ver como una señal de tipo triangular, en donde simplemente veo que hay un incremento y un decremento. Si se dan cuenta, son operaciones sencillas. Y la idea aquí es como, bueno, que además tengo un ciclo continuo. Esto está dentro de un ciclo que siempre ocurre. Es decir, que mi procesador siempre va a ejercer este programa, acaso que yo le dé algún tipo de reset. Cuando yo lo vaya a programar y si yo quiero descargar este programa, seguramente él se va a quedar ahí ejecutando la instrucción correspondiente. Bueno, entonces para entenderlo, la idea es, les voy a mostrar paso a paso cómo se hace. Entonces, simplemente aquí en la parte izquierda vamos a tener nuestro programa en alto nivel en C o C++, cualquiera de las dos. Y en la parte, en la parte izquierda. Y en la parte derecha voy a tener mi programa en lenguaje ensamblador. Entonces, lo primero que hago, lo que primero hicimos, en este caso, si se dan cuenta, la parte de arriba, pues pusimos nuestras variables. En este caso, solamente voy a necesitar dos variables, la variable A y la variable B. Aquí las puse en mayúscula para que se vean más bonitas, sin embargo, pues estoy refiriéndome a las mismas. Algo muy importante aquí que yo definí, que mi procesador definió, es que el formato de tipo int implica que tengo una variable de 16 bits. Implica eso que necesariamente requiero dos posiciones de memoria porque mis memorias solamente tienen palabras de 8 bits. Por eso, la dirección si se dan cuenta, la dirección de A está en la posición 50 en hexadecimal y la dirección de B está en la dirección 52 en hexadecimal. Podría haber estado en la posición 51 si solamente considerara que cada una de las palabras es de 8 bits. Sin embargo, aquí estoy considerando que mis palabras en formato int es de 16. Ustedes en su procesador, prácticamente todas sus palabras van a tener el mismo tamaño. Sin embargo, idealmente uno podría llegar a tener más de un tipo de formato. Bueno, entonces, comenzando con el programa, para dar entendimiento al programa, lo primero que tengo que hacer es inicializar los valores dentro de mis variables A y B. Para eso, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que en el acumulador tengo un valor de 0, para lo cual entonces ejecuto una instrucción de AND de forma inmediata con 0x000. ¿Listo? Eso quiere decir que recuerden que la operación aquí, todas las operaciones están basadas en acumulador. Entonces tomo el valor que esté en acumulador, puede ser cualquier valor, y al aplicar una máscara con el valor de AND en 0, todos los bits en 0, lo que va a ocurrir es que va a quedar en 0. ¿Listo? El resultado final siempre va a quedar en acumulador, en el caso de este procesador. Entonces, como yo ya sé que en el acumulador hay un 0, lo que debo hacer es almacenar esa información en cada una de las posiciones de memoria de mis variables. En este caso, almaceno con store en la dirección que me está diciendo A, aquí está la dirección correspondiente a esa información, y también almaceno ese 0 en la variable B. Recordando que yo también cuando almaceno, lo que almaceno es lo que esté en el acumulador. Listo. Después de que ya inicialicé mis variables, lo siguiente que tengo que llegar a hacer es ejecutar este if b igual a 0. Entonces, primero que todo, pues tengo que traer b. Entonces,
lo que hago es usar un move, que es la transferencia del dato de la variable b al acumulador. Entonces simplemente ya tengo mi variable en el acumulador, lo comparo con el valor de 0, 0, 0. ¿Sí? En este caso, como sus procesadores, este acumulador lo que hace es hacer el acumulador menos el valor de 0. Y posteriormente lo que hago es verificar si es exactamente igual. ¿Cómo sé si es exactamente igual? Pues en este caso lo que tengo que hacer es aplicar o usar la instrucción correspondiente a BEQ. En este caso es salto condicional si es igual a 0. ¿Sí? Entonces es lo que él verifica, seguramente si eso es igual a 0, eso implica que este señor sí lo es. Y si sí lo es, lo que voy a hacer es ir al punto de mi programa en donde yo lo que hice fue poner bautizar con un label, con una marca de incre. ¿Listo? Entonces simplemente lo llamé así porque yo pues lo que estoy haciendo en esta primera parte es incrementar. Yo le puedo aquí poner cualquier nombre. Usualmente este nombre va en minúsculas, por si las moscas. Entonces solamente salto si es igual a 0. Entonces cuando salte, lo que voy a hacer es ¿qué? Hacer A igual a más 1. Para eso, entonces, en este caso, cuando salto, voy a este punto. En este punto lo que hago es traer a, o sea, mover a lo que esté en la variable a de la memoria, traerlo al punto, al procesador, tenerlo en el acumulador, lo dejo ahí en el acumulador. Después lo que hago es sumarle de forma inmediata un valor de 1. Si se dan cuenta, yo conozco el valor por el cual voy a sumar, entonces por eso lo pongo aquí de una vez. Y el resultado que queda en acumulador lo vuelvo a almacenar en nuestra variable o en nuestra posición A. Eso es lo que estoy haciendo en esa línea. Ahora, posteriormente, qué bien. Ahora lo que necesito hacer es evaluar si A ya llegó a 1023. Para eso, entonces, yo ya conozco que en mi acumulador está el valor de A. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es comparar con el valor de 1023 en hexadecimal. Entonces, este señor es lo mismo que tener 10 unos, lo cual implica 1023 en binario. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo aquí es comparar si ese señor es igual, lo que hago es lo mismo. Entonces el acumulador menos 1023. Después de eso, pues verifico si efectivamente es igual, pues mirando la bandera, si es igual con el branch, con la instrucción de salto condicional si son iguales. Si son iguales, eso quiere decir que él tiene que entrar a hacer este proceso. ¿Sí? En ese caso, pues voy a lo que denominé van a. Entonces voy al punto de mi programa donde va van a. Y aquí simplemente lo que miro es, listo. Primero, quiero poner en el acumulador, forzar a que en el acumulador haya un 1. Por eso hago una AND con un 1. Ahí lo forzo para que quede en 1. Y lo almaceno en la variable b, que eso es lo que estoy haciendo en esta línea. Finalmente, para salir, entonces, ¿qué pasa? Salgo de este corchete y en este caso, como hice la operación de if, nosotros sabemos que nosotros no ejecutamos la operación de else y vamos a este otro corchete en donde tengo que ir al punto del inicio de mi programa. Es decir, voy a la bandera de inicio, a este punto. Cuando ya llego aquí a este punto, a esta instrucción, simplemente salto de forma incondicional, es decir, siempre voy a hacer eso cuando llegue ahí y voy al punto de inicio. Esto se debe a que estoy haciendo un ciclo infinito y siempre tengo que ir a ese punto. Si se dan cuenta, la otra condición, en el caso en el que no, mi valor de A no es 1023, o sea, no he llegado ahí, lo que hago ahí en ese punto es literalmente ir de nuevo al inicio. ¿Sí? Si no es esto, pues vuelve y realiza este proceso. Mira a ver si B es igual a 0, si no, vuelve e incremente y hace el mismo proceso. Ahora, ¿qué pasa si no, pues si yo no entro a este if? Seguramente lo que va a ocurrir es que aquí en este punto, en vez de ir al punto de incre, o sea, al punto en donde estábamos ejecutando este programa, lo que debimos haber hecho es seguir, en este caso, en este programa como está escrito, y eso implica ejecutar el else. Entonces, el else es
mover el valor de A, restarle un valor de forma inmediata en 1 y guardar de nuevo en A. De la misma forma como hicimos en la parte superior, pues lo que voy a hacer es, como yo ya conozco que en mi acumulador está el valor de A, lo comparo con 0, que es esta línea que está acá, y posteriormente si se cumple, entonces ¿qué debo hacer? Debo ir a hacer este proceso, o sea, en este caso debo ir a band B, el código que se encuentra en la parte de aquí. Entonces simplemente si se cumple, pues voy y lo ejecuto. ¿Qué debo hacer ahí? Poner un 0 en B. Entonces para eso asigno al acumulador, al registro acumulador, un valor de 0 y lo almaceno en B. E igualmente salto de nuevo al punto de inicio, es decir, aquí cierro este paréntesis, esos corchetes, y voy a este corchete y vuelvo y evalúo la condición que estábamos acá. Entonces, de esa forma, ya doy por hecho, doy concluido mi programa. Si se dan cuenta, este programa realiza todos los saltos necesarios de forma implícita y de forma condicional y forma incondicional. Y además, estoy realizando operaciones de tipo lógicas, estoy realizando también operaciones de tipo aritméticas y estoy haciendo transferencia de datos de un punto a otro. Se podría decir que este programa pues casi que contiene la mayoría de mis instrucciones. Ahora, vamos a ver cómo queda este código en unos y ceros. Entonces, en estas diapositivas yo voy a presentarles cómo es todo el programa, desde la posición 0 hasta el final del programa, y vamos a ir identificando algunos elementos importantes en el lenguaje que ya queda o el programa que ustedes van a cargar en el punto hex, que es lo que se denomina programa de máquina. Importante aquí es que yo puse la dirección en valor decimal, también la puse en valor hexadecimal y la puse también en formato binario. En este caso, mis direcciones, si se dan cuenta, pues tienen un máximo de formato de 10, como lo dije en mi formato de instrucción. Por eso es que aquí tengo 10 bits. Tengan en cuenta también que yo aquí puse estas comillas para poder separar esa información importante. Sin embargo, cuando ustedes escriben su programa en un archivo.hex, lo escriben completico, de forma continua, así como se encuentra en la columna dirección en forma binaria. En esta última columna, la columna a la derecha, pues vamos a encontrar el mismo código ensamblador que presenté en el ejemplo, en donde se presenta cada una de las instrucciones. Tengamos en cuenta que, cada una de esas instrucciones requiere 2 posiciones de memoria. Por eso es que aquí están siempre de a 2 en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi formato de instrucción requiere las 2 partes. Así fue como yo lo hice. Puede ser que solo necesite una o puede ser que yo tenga un procesador que requiera hasta 4 posiciones en memoria. Eso lo tengo que tener en cuenta en el momento en que yo escribo ya mi programa en lenguaje de máquina. Cuando yo estaba haciéndolo en ensamblador, ni siquiera lo necesité, ¿sí? No necesitaba ese conocimiento. Sin embargo, si yo necesito ya escribir mi programa como tal, ahí sí necesito ir a ese punto. Entonces, en esta primera diapositiva vamos a fijarnos en los códigos de operación. Entonces, los códigos de operación vamos a pasar ese mnemónico a nuestros códigos que aparecían en la tabla. En este caso, la operación de AND tiene un código de operación de 00010. Tenemos también la instrucción, el código de operación de guardar, de store, que tenía como código el 00001. Aquí también tenemos el de mover, que es todos en 0. El de comparar, que es 00110. El de hacer salto en caso de si es igual, en este caso es 10001. Y ya. Ahora, tenemos también los bits correspondientes a los modos de direccionamiento. Sin embargo, pues vamos a aprovechar también para ir complementando las operaciones que van apareciendo. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, la operación de restar, que tenía el código de máquina de 00100. Y tenemos también el código de hacer el salto totalmente incondicional. Entonces, en este caso, pues ese salto es un 1, 0, 0, 0, 0. Y tenemos nuestra suma.
nuestra suma que tiene un código de 00010. Ahora, nuestros modos de direccionamiento, en este caso pues dijimos para este ejemplo que solamente vamos a contemplar dos, por lo cual era el bit el que le seguía al modo al código de operación. En este caso, cuando tenemos un 1, es porque tenemos un modo de direccionamiento de forma directa, es decir que aquí esta información pertenece a una variable, una dirección en memoria. Entonces simplemente le tengo que decir un 1 y si voy y miro, seguramente esta información pertenecerá a la dirección de A. Y tenemos también el caso de 0, que es el caso en el que yo paso la información de forma inmediata, en donde pues le debo indicar cuál es el valor que yo quiero poner, es decir, un 0x00. En este caso, que estoy comparando con el valor de 0. Ahora, las direcciones. A medida que fuimos haciendo nuestro programa, existían diferentes direcciones. Entonces es necesario identificar cada una de esas direcciones. Entonces, primero que todo, la dirección de A. Entonces, si vamos y vemos, nosotros dijimos en nuestra dirección de A iba a ser la dirección 050. Entonces, eso en hexadecimal. Es decir, que si lo paso a binario, pues es un 5 en binario, es un 0101. Y un 0 de hexadecimal a binario son 4 ceros, que son los datos que están acá. Eso para la variable A. También tenemos, por ejemplo, en donde están nuestros labels. Nuestros labels también son parte de las direcciones. También nos indican unos puntos en donde yo tengo que ir y tengo que conocer la dirección. O sea, que tengo que asignarle una dirección. Entonces, simplemente lo que va a pasar es que si yo miro, esa dirección está aquí en el label. Aquí en este caso, pues para eso me va a servir la columna de dirección en decimal, dirección hexadecimal y la dirección en binario. Si se dan cuenta, literalmente aquí mi programa, el label quedó en la posición número 36 del programa. Entonces, eso corresponde en binario a este número que se encuentra acá, que son 4 ceros, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y si se dan cuenta, es exactamente el mismo valor que tenemos aquí. Es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Importante acá, si se dan cuenta, todas las instrucciones que yo estoy poniendo aquí las estoy poniendo de forma secuencial, porque nosotros sabemos que nuestro procesador funciona de forma secuencial. Es decir, que cuando termine de la dirección 28 y traiga la segunda parte de esa instrucción, que es la 29, pues va a ir a la 30, después a la 31, después a la 32, y a las 33 y a la 34. Es decir, yo lo coloco de forma ordenada. Pongo mi programa de forma ordenada. Yo no lo pongo que vaya yendo a un lado o al otro, porque parto del principio de que mi procesador funciona siempre de forma secuencial. ¿Qué otras direcciones tenemos? Tenemos esta de inicio, que si vamos y revisamos en las diapositivas anteriores, nos vamos a dar cuenta que en la dirección número 6 se encuentra el label de inicio. Es decir, que necesito la dirección en donde la mayoría son ceros y queda 1, 1, 0. O sea, este número que se encuentra acá, que es el número 6. ¿Qué otra dirección tenemos? Pues aquí tenemos, por ejemplo, la dirección de B. Ya sabemos que en A está en la 050 y B en este caso pues lo pusimos en la 052. Entonces este valor pues corresponde a 052. Ustedes se pueden dar cuenta que este de aquí es un 5 y esto de aquí es un 2, en el cual pues representa la dirección de 052 en hexadecimal. También tenemos otras direcciones, como por ejemplo en este caso el label BAM B, que está en la dirección 42 del programa, y pues esta se usaba en esta línea de programa donde está entre la 20 y la 21, en donde realizábamos la comparación y veíamos si se cumplía esta bandera, pues íbamos a PAN B. En este caso, si se dan cuenta, cuando yo escribo la instrucción, está el código de operación, el modo de direccionamiento y la dirección correspondiente a 42 en hexadecimal. Aquí se puede verificar en la columna de binario que este señor es 4 ceros, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. También tenemos otras que no alcanzan, pues que podemos también llamar otras posiciones en memoria que necesitamos. En este caso, la bandera, el label correspondiente a incremento.
Entonces este señor label de incremento, pues eso fue llamado en la instrucción número 24. Ahí vemos dónde ponemos nuestro label. Entonces este label está en la posición 24 y en esta línea, entre la 10 y la 11, está la instrucción que vuelve y compara si se cumple, si es igual a 0. Necesito ir al punto de incre. Incre está en la posición 24, lo cual corresponde con el valor de 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y si ustedes se dan cuenta y comparamos, es exactamente el valor que yo estoy poniendo, la dirección que estoy poniendo en esta posición. Listo. Ahora, vamos a hacer un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo voy a hacer un cambio en el formato de la instrucción para poder incluir otro modo de direccionamiento, hacer más interesante este segundo ejemplo. Entonces en este segundo pues voy a tener las mismas dos palabras de 8 bits, sin embargo voy a incluir un bit adicional para el modo de direccionamiento. Entonces sigo teniendo que mi opcode es capaz de codificar hasta 32 diferentes operaciones. Tengo que en mi modo de direccionamiento ahora voy a tener otro adicional. En este caso pues tengo el inmediato, el directo, y vamos a hacer ejemplo, vamos a usarlas con el modo indirecto. Y tenemos que 9 bits van a pertenecer al operando o a la dirección. Es decir, que ahora yo no voy a poder tener datos hasta 1023, sino solamente hasta 511. Y si el caso es de que tengo un entero con signo, entonces solamente voy a tener valores hasta de menos 255 y positivos hasta 255. Entonces, en este caso, el ejemplo de nuestro programa va a ser este programa que está escrito en C. Su tarea es mirar qué hace este programa. Una recomendación para verificar qué es lo que hace es ejecútenlo. Vean, pues ustedes mismos pueden hacerlo. No necesariamente tienen que ejecutarlo en una consola, sino que lo que pueden hacer es ustedes mismos en prueba de escritorio ver qué es lo que está haciendo y efectivamente darse cuenta cuál es el propósito de este algoritmo, ¿sí? Entonces, una de las formas de hacerlo es verificar cuál es el contenido de la variable que se llama arreglo, esta variable que se encuentra acá. Para este ejemplo, entonces, ya no me cabe en una diapositiva, voy a mostrarles el programa que voy a escribir en forma paralela en un editor de código. ¿Listo? Entonces el programa de lenguaje ensamblador lo tengo aquí al ladito. Mientras tanto, entonces voy a poner aquí, esto está aquí el código, y voy a poner este a un lado para poder irnos guiando de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, déjenme un minuto, aquí lo organizo, listo. Ahí ya estoy viendo la totalidad de mi programa. En este caso, pues voy a usar, aquí simplemente voy a estar escribiendo la información. Tenemos nuestras variables, que es lo que va a ir acá en la parte superior con el punto data. Estas son las variables que yo voy a usar. Si se dan cuenta, tengo la variable de temp, que es la información que está acá. También tengo una variable de tipo vector, que es arreglo, la puse aquí abajito. También tengo la i y la j, que aquí también se llaman i y j. Y adicionalmente tengo tres variables, esta y esta, que corresponden a variables que necesito yo internamente. Es decir, son variables privadas que solamente conoce la persona que está haciendo su programa en lenguaje ensamblador. Es posible y es probable que uno necesite otro tipo de variables para poder realizar su código. Y ustedes lo pueden definir, o sea, no necesariamente por el hecho de que no estén definidas en el programa en C, no puedan ser definidas en un programa en ensamblador. La idea es que cuando ustedes escriben su código en lenguaje ensamblador, pues ustedes, si necesitan más variables o sienten que hay una variable que necesitan almacenar, una información que necesitan almacenar y no desean perder y no tienen cómo guardarla, pues lo que hace uno es crear sus propias variables. No hay ningún problema. Bueno, en este caso, pues yo creé tres variables para que se me facilite el proceso. Lo primero que hago es, al igual que en el programa anterior, me interesa poner el acumulador en 0, para lo cual hago esta operación de AND 0x000. ¿Listo?
Esa primera parte pues ya sabemos que deja el acumulador en 0 y lo que vamos a hacer es aprovecharnos para poder inicializar las variables de mi programa. En este caso tengo temp como una de mis variables que va a poner en 0 y también necesito j ponerla en 0. Ahora, también necesito poner la i en 10. Entonces, para lo cual, entonces primero cargo el valor de 10 en el valor del acumulador y almaceno en i ese valor. Bueno, y vamos a inicializar el arreglo con los valores que se encuentran acá. Para ello voy a hacer un llamado de subrutina. ¿Por qué un llamado de subrutina? Porque es algo que solamente voy a hacer una sola vez en este caso y me parece más cómodo que yo tenga que ir hasta allá y no que todo mi programa quede aquí escrito. Esa es una de las primeras razones por las cuales uno usa una subrutina, para que quede más ordenado el programa. Y si yo sé que esto es simplemente es una rutina que no va a afectar mi programa principal o que no es tan importante y tan vital para poder entender mi programa principal, lo puedo hacer en otro punto del programa. Entonces, una de las razones por las que yo puedo llegar a hacer una subrutina es eso, que simplemente no me interesa tenerla ahí a continuación y esto hace que sea más sencillo o más entendible el código que yo estoy haciendo. ¿Sí? Para ustedes, por ejemplo, si yo les digo que aquí yo tengo una rutina, una subrutina que hace la inicialización de este arreglo A, pues lo podemos dar casi que por sentado que ese señor hace esa inicialización y ya podríamos proseguir con nuestro código. ¿Sí? Pero en este caso, pues como la idea es que les estoy explicando cómo funciona mi código, pues este código, entonces lo que vamos a hacer es ir a la rutina init A. Entonces, cuando vamos a nuestra bandera init A, este señor tiene aquí mi código. Entonces, si se dan cuenta en este código, pues lo primero que hago es arrancando poniendo un valor de 0DC en el registro acumulador. Entonces, ¿qué es ese 0DC? Ese 0DC corresponde a la dirección donde la primera posición del arreglo. ¿Listo? Esa dirección DC es la dirección de la primera posición del arreglo que yo tengo acá. Entonces, simplemente pues, voy a emplear esa dirección y voy a guardarla en una variable temporal. Esta variable, si se dieron cuenta, ¿se acuerdan? Es una variable que yo creé y simplemente lo que voy a hacer es usarla para guardar la dirección de la primera posición de la regla. Si ustedes se dan cuenta, eso suena a que mi posa es una variable de tipo apuntador, en donde voy a almacenar la dirección de la primera posición de la regla. Para eso lo estoy haciendo. Ahora, después de que yo ya tengo la dirección en post A, voy a cargar en mi acumulador el primer valor en el cual quiero inicializar el arreglo. En este caso voy a poner un inicio en 5. Y voy a hacer además otro llamado de otra rutina interna. Esto es otra subrutina. Esto es una subrutina anidada, la cual me va a permitir pues no tener que escribir código de forma repetida. ¿Sí? Sí, la puedo llamar o no la puedo llamar, pero la diferencia es que si no la llamo es que seguramente esta subrutina que tengo aquí va a ser mucho más extensa. En el caso que la estoy llamando, estoy ahorrándome líneas de código aquí, como se van a dar cuenta, y ese es el segundo motivo por el cual uno hace una subrutina, y es como hacer una función, es decir, algo que yo puedo llamar de forma constante y que siempre voy a llegar a reutilizar. Esa es la segunda razón por la cual yo puedo hacer este llamado de subrutina. En este caso, lo que estoy haciendo es llamándola para poder asegurarme de que estoy haciendo, pues que voy a hacer un proceso repetitivo. Por eso es que lo estoy haciendo. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo una sola línea y voy a aprovecharme para reducir el número de líneas del código. Eso es lo que voy a hacer. En este caso, pues esta rutina es muy pequeña, init, init, no es tan extensa, sin embargo, pues es interesante por el hecho que les estoy diciendo, que yo puedo recoger un poquito del programa y pues hacerlo también de forma más clara. ¿Sí? Lo interesante aquí es que si yo lo pego y repito esta rutina aquí, funciona de la misma forma, ¿sí?
Sin embargo, la diferencia es que la extensión del programa seguramente sería mucho más. Esta rutina entonces vamos a ir a mirar qué hace ese init. Actualmente, recuerden, nuestro acumulador está en 005. Entonces en init lo que hago es almacenar en lo que esté apuntando el señor post A. Dijimos que en post A teníamos la dirección de la primera posición del arreglo. Es decir, que en la posición 0 de mi arreglo voy a almacenar la información de 5, que es lo que está en el acumulador. Eso es lo que está diciendo esta línea que está acá. Almacene lo que está en acumulador que está apuntando post A. Es decir, la dirección de la dirección que está dándome post A, ahí en ese punto almacéneme la información que está en acumulador. Es decir, en este caso, un 005. Después de que yo almaceno la información, lo que hago es vuelvo y traigo mi variable post A, mi variable apuntadora, la incremento en 2 posiciones porque dijimos que cada uno de mis valores enteros iba a gastar 2 posiciones en memoria, ¿sí? Ahora, en este caso, lo que debo hacer es, después de que yo ya le agregué las 2 posiciones, lo que hago es almacenar de nuevo en la variable para que en este caso el apuntador ya no quede apuntando, o sea, este post A ya no va a quedar apuntando a la posición 0 del arreglo, sino seguramente va a quedar apuntando a la posición número 1 del arreglo. ¿Sí? ¿Cómo estoy segura que sí? Porque lo almacené en memoria. Recuerden que cuando yo le doy aquí un retorno de subrutina, ese señor va a quedar aquí y seguramente si yo voy y chismoseo el valor del acumulador, voy a poder encontrar que él todavía sigue en el valor de 5. ¿Listo? Recuerden que cuando yo tengo subrutinas es probable que yo pierda la información de esas si yo estoy haciendo un retorno de contexto del acumulador. En este caso, pues no me interesa en que esté el acumulador cuando retornen. Si se dan cuenta, ya no me interesa. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo retorno, vuelvo y precargo un valor específico. En este caso, voy a cargar el segundo valor, el valor de 2. E igualmente vuelvo y llamo la subrutina de inicializar entero. Entonces ese inicializar entero es guardar de nuevo ahora en la posición en post A, que ya sabemos que no está apuntando a la posición 0, sino que quedó apuntando a la posición número 1 de mi arreglo. Entonces almacene la información en la posición 1 de mi arreglo, vuelva y traiga la dirección post A, o sea, lo que es el apuntador, volvemos y le agregamos un 2, es decir, ya no estamos en la posición número 1, sino estamos en la posición número 2 y almacenamos de nuevo en memoria esa dirección. Y hacemos un retorno de subrutina, lo cual nos va a enviar a esta línea de aquí. En este caso, en esta línea lo que estamos haciendo es inicializar el valor de 6. En este caso, después de que yo inicializo el valor de 6, voy a mi rutina, en este caso rutina init, y almaceno el valor de 6 en la posición ya lo que esté apuntando post A. Como sabemos, en el caso anterior, lo último que quedó en post A es la posición de la regla en la posición número 2. Entonces voy y almaceno en la posición número 2 la información, vuelvo y traigo la información que está en post A, vuelvo y la incremento, entonces ahora ya no estoy en la posición 2, sino ahora voy a estar en la posición número 3 y vuelvo y la almaceno para que me quede de nuevo en memoria y retorno el valor de la subrutina. Ahora lo que hago es inicializar de nuevo el acumulador en un valor hexadecimal correspondiente a 064, que en decimal es el valor de 100. Entonces de ahí vuelvo y hago el llamado de la rutina, de la subrutina que me inicializa el entero, cargo ahora ya en la posición número 3 la información correspondiente a ese 064 en hexadecimal, que es un 100 en decimal, lo almaceno en esa posición, vuelvo y traigo a mi variable post A, vuelvo y la incremento, ahora estoy en la posición número 4 y voy y almaceno de nuevo en memoria. Ahora, ya inicializo el registro acumulador en 100, lo cual corresponde a un valor de 256 y vuelvo y ejecuto mi rutina para que ahora la almacene en la posición número 4. En la posición número 4 y después incremento para tener la posición número 5.
En la posición número 5 pues corresponde al valor de decimal de 78, lo cual corresponde aquí a un valor de 4 en hexadecimal, y vuelvo y hago el llamado de mi subrutina que se encarga de almacenar la información en la posición número 6 y vuelvo e incremento. Entonces mi apuntador queda en la posición número 7, después viene el 9 para la posición número 7, el 68 que es un 44, después viene el 34 que es un 52 y finalmente almaceno en la última posición, seguramente la posición número 9, el valor de 183 en hexadecimal que corresponde a 387. Entonces después de que yo hago el retorno de esta rutina, ahora hago el retorno de mi rutina de init a. Es decir, vuelvo a este punto del programa en donde me quedé y voy a ejecutar la siguiente instrucción. En este caso, voy a mover la variable i de memoria y voy a traerla y dejarla en acumulador. Eso es para poder realizar esta comparación que está en el centro de los for. ¿Listo? Esa línea que lo que hace es evaluar el valor. Entonces traigo i, la comparo con 0. Si se dan cuenta aquí lo que estoy haciendo es como una comparación con el valor de 0. Sin embargo, pues aquí lo que voy a hacer ahora es, en este caso, si ese señor es igual a 0 o es menor que, lo que voy a hacer es ir al final de mi programa. Es decir, si no se cumple esta condición, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Pues simplemente voy a salirme de estos ciclos y voy a ir al final de mi programa. Es decir, a end.pg, que pues lo bauticé así como para finalizar mi programa. Si yo voy y miro, pues esto corresponde a que voy a detener mi procesador. En este caso, si se dan cuenta, a mí no me interesa que quede haciendo ciclos, sino que este programa lo que va a hacer es ejecutarse y quedarse ahí. Por eso es que le pongo en halt, que es detener el procesador. O sea, mi procesador va a quedar ahí, va a tener los valores en los registros, no van a tener ningún otro cambio, no se va a volver a incrementar el program counter y no va a volver a ejecutar ninguna otra línea de programa. Bueno, pero eso es en el caso de que ya hayamos terminado. Seguramente es más interesante que veamos qué pasa cuando sí se cumple esta condición, o sea que i es mayor que 0. ¿Sí? Entonces simplemente lo que voy a hacer es ingresar y ahora voy a hacer voy a corroborar la siguiente instrucción para poder verificar este comportamiento. O sea, ahora me interesa saber si j es menor a i menos 1. Entonces para eso pues tengo que volver y traer, en este caso voy a traer de nuevo i, porque me interesa traer i, y lo que voy a hacer es restarle un 1, como está acá, un i menos 1, y lo comparo con el valor de j. Entonces, si se dan cuenta, yo hubiera podido dejar que aquí, por ejemplo, como yo estoy haciendo de forma secuencial, como se los estoy explicando, ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué trajo i si el último valor que yo tenía en mi acumulador pues parecía ser i? Pero no lo es, porque el último valor que quedó en mi acumulador era la comparación de este señor. Además, yo puedo llegar de otro punto acá, lo cual no me asegura que yo tenga i, por lo cual necesito traer i, hacerle la resta de 1 y compararlo con el valor de j. En este caso, pues estamos usando modo direccionamiento directo y modo direccionamiento inmediato. Después de que yo ya hago esta comparación, pues ya me puedo decir, listo, si son iguales, seguramente no me sirve, o sea, este señor no va a entrar a su ciclo, sino que va a salir, y voy a ir al punto que denomino end a, si son iguales. O si el caso, que en este caso es menor que ya terminé end, o sea, que esta resta de aquí, pues me dio negativa. ¿Sí? En este caso, pues, si se dan cuenta, este señor tiene que ser, j tiene que ser menor a i menos 1. Entonces, eso hay que prestar atención en cómo ustedes están planteando estas comparaciones y cómo funciona por dentro de su procesador. ¿Sí? ¿Qué resta con qué? Bueno, en este caso, pues después de que yo ya analicé bien mi procesador, sé que estas banderas corresponden correctamente y sé que si yo quiero terminar mi ciclo, tengo que ir al punto de la bandera que se denomina end a. Es decir, que este ciclo interno va a ir a este punto final en donde se cierra este corchete. Ese end a corresponde a, seguramente, parte para cerrar el proceso de la instrucción anterior, de esta
de este ciclo de for. Ahora, después de que, si es el caso, o sea, ahora vamos a mirar ahora hacia adentro, o sea, aquí vamos a suponer que eso no se cumplió. Entonces, al no cumplirse, sabemos que simplemente mi procesador sigue ejecutando a la siguiente instrucción del programa. Entonces, tiene que ejecutar la instrucción número 25. En este caso, volvemos y traemos el valor, si se dan cuenta, DC, sigue siendo el valor de la dirección del arreglo en la posición número 0. Entonces, voy a forzar ese valor en el acumulador. Voy a volver a usar mi variable temporal post-A, en donde voy a almacenar la información de la dirección. Entonces ahí voy a almacenar el valor de 0 de C. Voy a traer también el valor de J. En este caso lo que quiero hacer es producir estas variables que están acá. Arreglo en la posición J y arreglo en la posición J más 1. Primero estoy tratando de hacer el arreglo en la posición J. Entonces traje la dirección, traje ahora el J. Lo multiplico por 2 por el hecho de que necesito dos posiciones por cada una, en memoria necesito dos posiciones por cada una de mis variables. Por eso lo multiplico por 2. También es posible que no lo necesite. Si solamente necesito una posición, pues solamente necesito traer J. Lo otro que aquí es interesante ver es que en este caso yo estoy usando la operación de multiplicación. Sin embargo, nosotros sabemos y podemos aprovechar que esta operación solamente es un 2, implica que es una potencia de 2 a la n, lo cual implica que yo puedo llegar a hacer un desplazamiento, en este caso un desplazamiento a la izquierda de una sola posición, lo cual implicaría lo mismo, hacer una multiplicación por 2. Claro que para mi procesador una operación de multiplicación implica más ciclos de proceso, en cambio un simple desplazamiento puede ser realizado en un solo ciclo, lo cual implica menor tiempo de ejecución. Entonces, ese tipo de elementos de optimización son parte de lo que hace también la etapa del ensamblador cuando está construyendo su programa en Assembler. En este caso, pues, los optimizadores son ustedes. ¿Sí? Si yo requiero que mi programa sea óptimo, pues la idea es que esta operación de multiplicación trataría de evadirla haciendo otro tipo de operaciones. O de pronto si mi multiplicación, pues si deseo gastar menos líneas, es posible que también realizando desplazamientos pueda llegar a sustituirlo. Ahora, ya dijimos que lo que hacemos es coger J y lo multiplicamos por 2 por el hecho de que necesito dos posiciones en memoria. Y a ese valor lo que voy a hacer es sumarle la dirección correspondiente a la posición, en este caso, de la posición inicial de J. ¿Listo? Entonces, en post A ya guardamos la posición inicial del arreglo, que era 0 de C, y le estoy corriendo hasta el punto de la posición que me interesa, en este caso la posición del arreglo en la posición J. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que estoy buscando. Ahora, esa información la voy a almacenar en info A. Esa info A es una variable adicional que creamos, que se creó de forma temporal, pues privada, o sea, eso lo uso yo. Y es interesante porque en ese info A voy a almacenar la dirección de este señor, ¿sí? Es decir, arreglo J, arreglo la posición J. Esa es la dirección que estoy almacenando ahí. Ahora hago algo muy parecido para la posición J más 1. Entonces vuelvo y traigo el valor de J, incremento el 1, en este caso estoy haciendo J más 1, vuelvo y multiplico para poder realizar el corrimiento correspondiente a las posiciones de memoria que necesito y le vuelvo y le agrego o lo sumo la dirección de la primera posición de mi arreglo que está en post A. Y ahora almaceno en otra variable que es info B. Entonces info B va a ser un apuntador al arreglo en la posición J más 1. Al igual que info A es un apuntador al arreglo en la posición J, lo cual me permite hacer la siguiente línea y extraer la información que está apuntando info A, o sea, arreglo en la posición J, y compararla con lo que esté en la dirección info B, es decir, arreglo en la posición J más 1. Y al compararlas, vuelvo y comparo. En este caso, pues necesito saber si el arreglo es mayor que el arreglo en la J más 1. Es decir, que necesito saber si es mayor que. Por eso, entonces, si yo sé que es igual o si es menor,
simplemente lo que hago es ir a otro punto del programa. Si no es cierto, pues eso implica que tengo que ingresar a este if, es decir, hacer la siguiente línea del programa, que es la línea 40. En la línea 40, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya tenemos arreglo J y arreglo J más 1, las tenemos en las variables info A y info B, entonces simplemente lo que está en info A lo voy a mover al acumulador, ¿sí? Lo que está apuntando a info A, voy a moverlo al acumulador y lo voy a guardar en la variable temp. Eso es lo que está haciendo esta línea de acá. E igualmente voy a traer primero lo que está en el arreglo J más 1, es en este caso traer la información que está en info B, y voy a almacenarla en la posición de info A, es decir, en donde está arreglo en la posición J. Y lo que estaba, vuelvo y traigo la información que está en mi variable temp, en esta línea, y la almaceno en la posición del arreglo J más 1, o sea, en la posición del apuntador de mi variable info B. Entonces, hasta ahí ya realicé exactamente, ejecuté todos los for, ingresé en estos dos y además tuve la oportunidad de ingresar al if. Después de que ya terminé, lo que hago es ir y traer j, porque lo que tengo que hacer ahora es hacer el j más más, es lo que estoy haciendo. Entonces traigo j, le incremento en 1 y vuelvo y almaceno j. Y en ese punto tengo que saltar al que se denomina ciclo B. Este label de aquí es el que me va a permitir ir a este punto en donde inicia este for. Si se dan cuenta, ciclo B es este punto. Ahora, como ya vimos, pues ya podemos salir de aquí, poner acá, incrementar el J e ir de nuevo al for. Ahora, si yo no entro al for, sino que ya lo terminé, es decir, que J es menor a I menos 1, es decir, entonces que ahora tengo que ir a este punto. Ese punto es el denominado end A. En end A, lo que hago es traer I, porque ahora estoy dentro del ciclo del for más externo, le resto 1, porque estoy haciendo I menos menos, y lo almaceno de nuevo en I. Y vuelvo y voy al salto al ciclo A, es decir, ya hice el incremento, ya hice esta parte, simplemente salto acá, voy acá y voy y retorno de nuevo a nuestro for inicial, es decir, al ciclo A, en donde traíamos nuestro valor de I y lo poníamos a comparar con el valor de 0. Y en el caso en el que este señor pues es un valor negativo, es decir, que ya acabamos, pues simplemente vamos al final de nuestro programa, es decir, este último punto de cierre, o sea, a end pg, que dijimos que era un halt. Des en cuenta de algo muy importante aquí en el código, y es que tengo exactamente todo el programa que necesito. Si ustedes miran y revisamos, por ejemplo, nuestro código, este código de aquí requirió de al menos 73 líneas de código, en donde 3 de ellas, lo que corresponde a lo que es halt y corresponde a lo que son los retornos, en este caso ret, de las subrutinas init-a y in-init, son operaciones que solamente van a gastarme una sola posición en memoria, pero porque ya sabemos que de alguna forma son implícitamente, ya saben que tienen que retornar, o sea, no necesito ninguna dirección. O sea que no necesito ir 2 veces o escribir 2 veces la instrucción en memoria, o sea, gastar 2 espacios en memoria. Solamente esas 3 pues pueden llegar a usar solamente un espacio, es decir que tenemos 70 líneas que gastan 2 espacios en memoria, lo que implica que mi programa, este programa que ustedes están viendo, gastaría un total de 143 líneas en la memoria para ser escritos. Por otra parte, si vemos aquí nuestras variables también gastan de a 2 posiciones, en especial estas de acá, gastan de a 2 posiciones. Y ya vimos que arreglo es un arreglo de 10 posiciones que cada una gasta de a 2. Es decir que en este caso, esta variable arreglo tiene en memoria, gasta 20 posiciones. ¿Listo? Entonces 20 posiciones más 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por 2, 12. Nos daría 32 posiciones de datos que estamos usando en este programa. Estos cálculos es para que ustedes se den cuenta cómo uno puede llegar a extender o obtener su programa en memoria.
Obviamente este caso pues es el caso en que yo estoy usando de a dos posiciones en la memoria, tanto en las instrucciones como en las variables. Si yo estuviera usándolo uno, simplemente pues prácticamente podríamos decir que estamos usando 73 líneas en el programa, lo cual hace que no sea un programa muy extenso, y simplemente estoy gastando para las variables, estoy usando un total de 16 posiciones en ese caso, si las variables fueran dobles. Claro que no lo son, pues porque nuestro programa en este caso está pensado para un procesador que requiere ir 2 veces a memoria, tanto para leer como para escribir en el caso de la memoria de datos, y también para traer las instrucciones en el caso de la memoria de instrucciones. Bueno, entonces hasta acá viene la presentación del tema del lenguaje ensamblador, en donde vimos cómo se puede usar el lenguaje ensamblador, cómo se usa él en dos ejemplos diferentes, en donde tenemos múltiples modos de direccionamiento. En este caso, en este último ejemplo, ya tenemos el manejo de, por ejemplo, subrutinas, y tenemos también el empleo de otro tipo de operaciones, como por ejemplo en este otro tipo de salto condicional, y también las multiplicaciones. O también se puede llegar a usar la operación de desplazamiento aritmético hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces por eso, pues aquí ya tenemos varios ejemplos adicionales de las instrucciones. Importante para recalcar es el orden del programa. Si se dan cuenta, uno prefiere, casi siempre, uno prefiere colocar el programa principal al principio de la memoria y después el llamado de las subrutinas. En este caso, pues las subrutinas, que es init A y init B, init, la pegué, o sea, uno podría dejarla pegadita al programa principal si uno sabe que no va a hacer ningún otro uso, o uno puede decidir que esta dirección, por ejemplo, la puede uno colocar en una posición más alejada de memoria, dentro del misma memoria de programa, en el caso de que tengan una arquitectura tipo Harvard, o dentro de la misma memoria individual, dejarla en una posición mucho más alejada, obviamente tratando no de mezclar programas con variables, en el caso de que manejen una sola memoria. Eso no es una buena práctica. ¿Listo? Entonces, con estos dos ejemplos, espero que hayan tenido, pues, hayan visto la posibilidad, el mundo que se abre con el manejo del lenguaje ensamblador. Si se dan cuenta aquí, la idea es pensar prácticamente paso a paso, es decir, dividir aún más cada una de esas instrucciones que están escritas en C para verlo en palabras casi que en términos del procesador, en donde sabemos que nuestro procesador es capaz de hacer operaciones simples, no son operaciones complicadas. Por eso la idea es tratarlo de irlo desmenuzando. Ustedes me dirán, pero profe, es posible que yo realice, yo a veces lo que hago es operar, por ejemplo, realizar operaciones con senos y cosenos. Lo que él hace usualmente para obtener el valor de esas variables, de esas funciones, es realizar linealizaciones y hacer una aproximación por series de Taylor, en donde yo puedo obtener esos valores de una señal seno, una señal coseno, en términos de sumas y multiplicaciones. ¿Listo? No es muy común que haya una instrucción particular que me saque el valor del seno o del coseno. Simplemente mi procesador hace una aproximación para poder obtener el valor más cercano posible, lo cual haría que literalmente necesitaríamos más líneas de instrucciones en el caso de los procesadores RISC. Y en el caso de los procesadores CISC, pues emplear operaciones mucho más complicadas para cada una de estas instrucciones. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención y espero que este tema pues les haya quedado muy claro. Si hay alguna duda, por favor no duden en realizarla en los espacios síncronos que tenemos a nuestra disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego.